También habíamos tenido con otros entes sobre trabajo de ese tipo, pues hemos tenido un poco contacto, ¿sí? Un poco intercambio, sí hemos presentado ese material en diferentes escenarios, pero así un intercambio ya cercano con otra cultura, con otra etnia, no. Sí hemos intercambiado ahí entre Amusgo, algunos materiales, sobre todo algunos materiales, y ahorita vamos a empezar a tener algunos acercamientos con los compañeros de Oaxaca aquí. Entonces sí, pues realmente así con otras comunidades originarias no hemos tenido un acercamiento. Estamos en ese andar, pues, de querer formar una red, de querer formar un mecanismo de comunicaciones para poder intercambiar y ver las formas de poder ir complementando, mejorando ese trabajo, ¿sí? Ahora, no sé, el otro compañero preguntaba sobre los niveles. Y, el material que nos hicieron el favor, la maestra Carmen Turey y Graciela Murillo, de ir a impartirnos un taller allá de cómo trabajar la segunda lengua, pues ahí ya está estructurado todo el plan de trabajo. Ahora nosotros lo que se hizo fue una evaluación diagnóstica para ver qué nivel de desarrollo oral tiene los niños. Entonces niños de primero, de segundo, de tercero pueden estar en diferentes niveles dependiendo del desarrollo oral que tenga en la lengua, sea esta en español o sea esta en amuso. Entonces hay niños quizás de sexto y pueden estar en el nivel inicial o básico. Entonces va a depender de ese diagnóstico, del resultado del diagnóstico que se hace, ¿sí? La otra pregunta le voy a dar chance aquí a una pregunta, o sea, como la contribución. Miren, yo creo que de un principio comenté de las dificultades que teníamos, y más dificultades hay cuando no somos amuso-hablantes. O sea, en mi caso, mi lengua materna es el español y el amusgo es mi segunda lengua. Entonces, al momento de trabajar, no es la misma forma con los compañeros que su lengua materna es el amusgo, porque ellos tienen más dominio en la lectura, en la escritura, en escribirla y comprenderla. Y esa es una cuestión que estamos trabajando nosotros, que hay diferencias entre nosotros mismos como docentes en la forma de escribir. Por ejemplo, yo la dificultad que tengo es de que cuando quiero escribir el amusgo lo pienso en español, y no es por ahí. Lo tienes que pensar como amusgo-hablante para que puedas escribir una lengua. Entonces, y en cambio los compañeros que sí su lengua materna es el amusgo tienen un poco más de facilidad para trabajar esa primera lengua. Pero también esto se nota también con los niños, con los propios niños también. Cuando hacen ciertas actividades se nota la diferencia que hay entre ellos mismos. Entonces esa es la gran dificultad que tenemos en relación a esta primera lengua. Yo quisiera agregar algo sobre las preguntas que han hecho, hablando de esto de la violencia, del estigma, y coincido totalmente que eso es algo que se tiene que trabajar desde la formación de los propios maestros, y esa es una de mis propuestas ahora que estoy trabajando acá en la UPN de Morelos. Entonces sí hay una necesidad de eso para recuperar la autoestima de la gente, y creo que hay una degradación en las comunidades indígenas social, en que las nuevas generaciones desconocen totalmente toda la cosmovisión. Entonces los maestros, como nuevas generaciones, ellos no identifican, no encuentran. Entonces sí tiene que ser un trabajo muy profundo para poder recuperar esto, que yo creo que sí es muy importante, ¿no? En lo que podemos avanzar y donde todavía hay mucho que trabajar es en esto de la relación con la naturaleza. Allí en Xochistlahuaca los campesinos destruyen, ¿no? Hacen todavía sus prácticas de
de tumba, quema y rosa. La basura se quema, todas las hojas las consideran basura. Entonces sí fue como algo que no alcancé mucho, el que hicieran composta, por ejemplo, en la escuela. Los maestros no lo hacían, y yo creo que no es justificación, pero creo que las condiciones son muy adversas, materiales y políticas, porque políticamente somos una escuela que no nos quieren. ¿Por qué? Porque hacemos evidente lo mal que están las demás. Entonces, la cacique de la región, Aciadet Rocha, que le dicen la loba, entonces ya se imaginarán cómo es esta señora, nos tiene castigados, ¿no? Entonces, la escuela no cuenta, nunca nos han dado dotación de computadoras, ¿eh? Las que se han tenido han sido donaciones, pero requiere mantenimiento los equipos, y los equipos se han echado a perder porque hay una terrible humedad y porque no hay dinero. Entonces sí, de verdad son muy difíciles las condiciones. Sin embargo, los compañeros han estado ahí. Y una cosa más que quería comentar es que desde el terreno pedagógico, yo digo que uno de los retos es la conceptualización en el AMUSCO. Tanto las ciencias naturales como las ciencias sociales son las más complicadas. ¿Por qué? Pues porque los maestros usan el español, porque no pueden, porque no tienen un conocimiento real de su lengua. Digo, aunque sean amuscohablantes, digo, los hispanohablantes estudiamos 12 años español, ellos nunca. Entonces es muy muy complicado este trabajo, ¿no? Namachilis que es Quitlatole, Nogniwan, y Noshtin y nunca técnica, Unegitak, Kenny, Nocatlatuaya, Mejua, Kenny Mogitaya, Kenny Temashtia. Yo hablo la lengua náhuatl y yo quisiera que, pues, en estos eventos habláramos nuestra lengua, ¿sí? Creo que nos han dado oportunidad en expresarnos y pues disculpen los que no nos entiendan. Yo sí quisiera aprovechar pues las oportunidades que nos dan, y desde antes yo quería manifestarles, por ejemplo, hay compañeros que por ejemplo lo que acaba de expresar de lo de las lenguas, a veces nosotros desconocemos. Yo sí pido que nos oriente y que estemos más de cerca para llevarnos a las escuelas de aquí del estado de Morelos. Yo soy supervisor de una zona de aquí de Morelos que es muy chiquita. Tengo 6 escuelas y afortunadamente aquí en cuanto a infraestructura, al menos en mi zona, hemos logrado muchas cosas. Pero yo sí quisiera decirles que no se desanimen. Miren, nosotros, yo cuando ingresé en el 83, en una comunidad que se llama Cuentepec, también tenía los 2 turnos, y encontré la escuela así, pues, muy deteriorada. Nosotros empezamos a trabajar por las ofrendas de este Día de Muertos que pasó. Nos invitó una maestra que estaba en el IEBEM, nos invitó a participar en un concurso en el Jardín Borda de aquí de Cuernavaca. ¿Y saben qué? Los invito a que vengan a poner su ofrenda. Llegamos, nos mandaron un carro, creo que como de 5 toneladas para traer nuestras cosas.
Y nosotros traíamos como 2 ramos de flores que se dan ahí en el campo, unas calabazas, un petate y unas cuantas flores. Podíamos venirnos hasta el pasaje, ¿sí? Llegamos, las colonias de aquí de Cuernavaca llevaban sus cazuelotas, ollas, muchas cosas. Ellos sí requerían de 2, 3 camiones. Llegamos, nos tendimos, ¿sí? ¿Saben qué? Entre los maestros, ¿sabes qué? Ve al mercado, compra cempasúchil para poner la ofrenda. Hace falta que unos jarros, pues también compre 2. Y hicimos la ofrenda. Era para 8 días. Pero como llamó mucho la atención, aquí acostumbramos a poner pollos enteros en la ofrenda, hervidos, y ponerlos enteros con todo, y no se abre, ¿sí? Entonces pusimos los pollos, ya tenían hasta gusanos porque no nos dejaban levantar la ofrenda. Ya había pasado como un mes y no querían porque entraba gente, y pues a ellos les convenía por las entradas, por los 5 pesos en ese tiempo, ¿sí? Entonces, para ya no hacer la larga, nos iban a dar un premio en ese tiempo, eran 500 pesos, nos dieron un cheque, ¿sí? Llegamos los maestros habrán conocido al licenciado Uscanga. Llego y le presento el cheque. ¿Saben qué, licenciado, profesor? Aquí está el cheque, es de usted, ¿sí? Hizo una ceremonia grande y todo. Dice. A mí me decía Cuauhtémoc, dice: Cuauhtémoc, invítame a tu escuela cuando quiera. Lo invito a la escuela, ve las bancas deterioradas, y ahí le dimos de comer pipitos de zompanque, la flor de zompanque, y semillas de calabaza. No había más, pues, ¿qué ofrecerle? Dice, ¿tienen balones? No. Mañana vas a la oficina, te voy a entregar balones de vóley, de básquet y de fútbol, y te voy a equipar media escuela de mobiliario. Dice, y pues con el tiempo te vamos a equipar. Ahorita esa escuela quedó preciosa, tiene el equipo suficiente, y pues avanzamos. Yo creo que hay maneras. Ahora, por ejemplo, pues hay algunas escuelas que nos han apoyado, unas escuelas particulares que han ido de visita y que ven que pues estamos jodidos y sí nos apoyan, ¿sí? Entonces yo creo que por ese lado pues hemos avanzado aquí en Morelos. También con respecto a lo de la escritura de la lengua, aquí pues estamos igual, así como dicen, algunos le entran y algunos no, pero pues por lo menos en mi persona hemos hecho algunos libritos que andan por ahí. Hemos estado participando en algunas, en el libro de primer año náhuatl de aquí del estado, hasta donde nos han permitido, y yo sí los invito que primero pues en la escuela se pongan de acuerdo para hablar la lengua, para poderla sacar hacia afuera. Estamos igual que en todos los lugares. La vez pasada hablaban lo de la UPINAC y lo de la AMPIVAC, no sé, a lo mejor ustedes lo vivieron también, las organizaciones de indígenas que se estaban organizando hace tiempo. No sé por qué desaparecieron, pero pues sería bueno, como dicen, ponernos de acuerdo y seguir intercambiando pues experiencias exitosas. Gracias. Su participación en esta ronda de preguntas está realmente muy interesante. Pues esta última propuesta, sobre todo de seguir intercambiando, me parece que por ahí va el asunto, y que invita a una mayor participación de parte de otros actores para también poder intervenir en estos procesos y ser de apoyo, ¿no? Bueno, vamos a darles 10 minutitos, darnos 10 minutitos para tomar un café y vamos a continuar con nuestra sesión. Yo quisiera presentarles al ingeniero Pedro de Jesús Alejandro,
Él ha sido uno de los personajes principales de la lucha de los pueblos indios en Guerrero. Él estuvo al inicio de la lucha india con el proceso en contra de la construcción de la presa de San Juan de Telcingo en la región del Alto Balsas. Durante su coordinación se consolidó el Consejo Guerrerense, 500 años de resistencia india, negra y popular. Él fue delegado estatal de la Comisión de Derechos Indígenas en Guerrero durante el sexenio pasado y actualmente coordina el patronato de los órganos de gobierno de la Universidad Intercultural de los Pueblos del Sur. Él va a compartir con nosotros algunas de estas cuestiones relacionadas con procesos sociales, con visiones de desarrollo, con políticas que se determinan y su vinculación con los procesos educativos y culturales que están ahora desarrollándose en el estado de Guerrero. Muchas gracias. Buenas tardes, hermanos, hermanas. Ya que por acá el compañero nos pide que hablemos en nuestra lengua. Primero agradecer que hayan invitado a la Universidad Intercultural de los Pueblos del Sur, a la UNISUR, a exponer esta experiencia en el marco de este seminario de el CRIM de la UNAM. En específico agradecerle a Connie y a Bruno, ¿verdad?, que mediante ellos nos han contactado a través del doctor José Joaquín Flores Félix, que hace la función de coordinador del colegio académico de la UNISUR y es nuestro cuasi rector. Así las cosas, debo de iniciar haciendo de su conocimiento que el proyecto UNISUR, en la forma en cómo ahora está estructurado y cómo funciona, la Junta de Gobierno la componen 3 órganos de gobierno. Uno de ellos es el colegio académico, el cual es coordinado por el doctor José Joaquín Flores Félix, y él es el encargado de ver todo lo relativo a la cuestión pedagógica y académica. El compañero Apolonio Cruz Rosas es el que coordina el Consejo Intercultural y que es el vínculo directo de las comunidades originarias en Guerrero con el proyecto UNISUR. Y su servidor, que coordina el patronato, que es el tercer órgano de gobierno, que se ocupa de coadyuvar y hacer las gestiones para conseguir los recursos que requiera la UNISUR para su funcionamiento y operación. Después de esta precisión, para que se ubiquen en qué lugar me toca hacer el rol de coordinador del patronato, debo de comentarles que la invitación que me extendió el doctor Joaquín Flores fue precisamente para venir a platicarles esta experiencia desde el enfoque autonómico de los pueblos originarios sobre este proyecto educativo de nivel superior en el sur de México. No lo queremos limitar a las fronteras del Estado, porque en nuestros procesos de descolonización y de reconstitución integral de nuestros pueblos originarios no queremos someternos a las fronteras que no las pusimos nosotros, sino que nos las impusimos. De ahí, en parte, se explicarán ustedes mismos del nombre de este proyecto educativo, que es del sur de Guerrero, del sur de México. Quiero comenzar relatándoles algunas cuestiones cronológicas, algunas fechas de cómo surgió la idea, de cómo se fue desarrollando esta discusión de la educación indígena, la educación bilingüe, la educación intercultural en México y en Guerrero. Y esto no es propio de alguien en lo particular, es un proceso social, efectivamente, en la construcción de su clarificación, y en ella participan varias personas, varios sectores desde diferentes instancias.
que van desde el sector bilingüe, el magisterio bilingüe en Guerrero, que van desde líderes comunitarios, académicos, investigadores, más propiamente otros desde el rol o la función de pedagogos. Y en este ir y venir se ha ido desarrollando esta línea de trabajo y de lucha dentro de las comunidades o los pueblos indígenas en México y en Guerrero, y que tiene ya mucho tiempo. De lo que yo recuerdo en la década de los 90, de cuando nos insertamos en el mundo de la lucha indígena, por esto que se señalaba al principio, el proyecto hidroeléctrico de San Juan Telcingo, que ahora en Guerrero el proyecto de moda es La Parota. A diferencia de La Parota, nosotros nunca le apostamos por la vía jurídica, decidimos apostarle por la vía política, porque en las instancias que en lo jurídico procuran o imparten justicia, pues nunca confiamos, ¿no? Entonces, desde entonces yo recuerdo que ya era una preocupación de nosotros el tema de la educación. En las negociaciones que nosotros teníamos con el gobierno mexicano a través de el compañero y ahora extinto Arturo Warman como director general del INE en ese tiempo, y que era el representante del gobierno federal, nosotros ya discutíamos en la mesa la no construcción de la presa de San Juan Telcingo y en su lugar un plan alternativo de desarrollo de los pueblos náhuatl del Alto Balsas. Y en ese plan de 12 puntos señalábamos un tema que era la educación y la cultura. Estoy haciendo un comentario nada más de la cuestión regional, de que desde la década de los 90, porque en esto yo me inserto en el año 89, ya la educación era un tema, pero era un tema que discutíamos en lo general en las mesas de negociación con el gobierno federal. Cuando en 500 años efectivamente se constituye el Consejo Guerrerense, 500 años en 1991, uno de los ejes de trabajo de las comisiones de trabajo del Consejo Directivo era la cuestión de la educación y la cultura. Y si observamos en la mayoría de las organizaciones indígenas y campesinas también, en México, el tema educativo va a ser una constante. ¿Por qué? Porque en el ámbito rural y en el ámbito indígena y campesino, la educación presenta un rezago serio y desastroso, ¿no? Más en Guerrero, creo que para los datos estadísticos, lo que nos ha expuesto la compañera Jani, creo que es más que radiográfico. Así las cosas, las organizaciones indígenas han discutido con mayor tiempo, con mayor profundidad, algunas alternativas de cómo ven, cómo quieren la educación, ¿sí? Y qué tipo de educación también, porque una es la que nos ofrece el Estado o el gobierno, y la otra es la que nosotros entendemos, la que nosotros queremos, o la que nosotros somos capaces de clarificar, de diseñar, de elaborar y de presentar como nuestra propia alternativa de educación. Y si lo vamos a ver desde este enfoque de la autonomía de los pueblos indígenas, pues entonces vamos a buscar, en la medida de nuestra capacidad política, con la correlación de fuerzas, vamos a buscar imprimirle un sello, una orientación, ¿sí? Una serie de condicionantes a nuestras propuestas que en materia educativa hemos planteado, a las otras instancias con las que hemos interlocutado. De las organizaciones indígenas grandes como el Congreso Nacional Indígena, el CNI y la ANIPA, la Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía, uno de los temas centrales también fue la cuestión educativa y cultural. Y ahí ya se planteaba con más profundidad, desde la década de los 90 y más después del levantamiento zapatista, el tema educativo. Y ya desde entonces se profundizaba que el tipo de educación que requerían los pueblos originarios en México era de tipo bilingüe o de tipo intercultural, desde un enfoque de la interculturalidad. Y es así como varios representantes indígenas que hemos tenido la oportunidad de estar en algunos otros foros, seminarios, conferencias, etcétera, etcétera, que en materia de educación intercultural y bilingüe se han realizado en Latinoamérica,
sin proponerme hacer un comparativo preciso, debo decir que las experiencias de educación, desde el enfoque bilingüe o intercultural en Latinoamérica, más en Sudamérica, nos llevan un tiempo de ventaja que va desde los 40 a los 30 años, supongo yo, lo trato de ubicar en esos tiempos. En México, estos temas se han comenzado a discutir y se han comenzado a echar a andar en la práctica como proyectos de hecho, y algunos proyectos un poco más elaborados, más sistematizados, que acabamos de ver en la exposición anterior, es también un reflejo muy claro de esto. Son más recientes en México, ¿sí? Y yo creo que no va más allá de 2 décadas, ¿sí? Desde los 90s y del 2000. Creo que es cuando más aquí en Guerrero se han aterrizado proyectos concretos. Pero si observamos los procesos que nos llevan de ventaja de este tipo en educación indígena o en educación bilingüe desde el enfoque de la intercultural en Sudamérica o en Centroamérica, pues vamos a ver algunos proyectos muy avanzados, de donde incluso han egresado compañeros líderes que ahora hacen la función de gobiernos, ¿sí? Y gobiernos como aquí en México lo entendemos como el gobierno federal, ¿no? O departamentales. Entonces, ahí hay mucha información también que no me voy a detener por ahora en dar algunos datos más. Nada más lo señalo para ubicar, haciendo un ejercicio yo mismo, de cómo nos vemos en México con nuestros proyectos educativos. Y el proyecto de nosotros es efectivamente del nivel superior. Entonces, lo que nosotros observamos es de que en el sur de México, en Guerrero, por ejemplo, en el año de 1999 tiene lugar un encuentro estatal del magisterio bilingüe en Acapulco, en donde discuten, además de los problemas pedagógicos en la educación bilingüe indígena en Guerrero, discuten la cuestión de la educación intercultural en el nivel superior. Las organizaciones indígenas que no son parte del magisterio en Guerrero, en su agenda de trabajo también venían discutiendo cómo echar a andar proyectos educativos. Y hablaban estas organizaciones regionales de centros de capacitación, hablaban de proyectos que sentían que podían implementarlos en sus regiones, como en San Luis Acatlán, de un centro de capacitación en educación indígena, donde ahora tiene lugar la organización de la CRAC, más comúnmente conocido como la Policía Comunitaria. Entonces ellos ya comenzaban también a querer implementar estos centros. En el Alto Balsas, nosotros con nuestro plan alternativo también buscábamos crear un centro de capacitación de este tipo. No teníamos todavía la capacidad de elaborar propuestas un poco más de otra dimensión, pero conforme comenzamos a vincularnos con otras instituciones de nivel superior, como el ISUNAM, por ejemplo, que en los talleres de capacitación en materia jurídica que tenían lugar para potenciar los liderazgos de nuestros compañeros, pues entendíamos que la educación es parte del derecho al desarrollo y que eso no tenía que ser escamoteado por el Estado mexicano, y que teníamos el derecho, teníamos la posibilidad de echarlo a andar. Comenzábamos entonces a interesarnos de cuáles podrían ser las vías de cómo entrar a elaborar una propuesta para poder crear escuelas de nivel superior. Nos costaba mucho trabajo entenderlo, sí, efectivamente, porque pues no somos pedagogos ni estamos metidos en la cuestión pedagógica, en la cuestión académica. Más nos jalaba la parte política, la verdad. Entonces, así las cosas, nos fuimos vinculando con otros académicos, con otros investigadores que sí le pegaban más fuerte a la parte educativa, a la parte académica. Y les fuimos pidiendo que nos apoyaran, que nos asesoraran, que nosotros queríamos entrar en esta fase y que queríamos tener el respaldo de la parte técnica, la parte profesional. Nos encontramos entonces con que cuando nos propusimos con otras
con otras dependencias en las que ya estábamos haciendo funciones de gobierno. Yo en ese entonces, en el año del 2001, después de la Marcha del Color de la Tierra, efectivamente entro como delegado federal del INI, todavía era INI en Guerrero. El INI fenece en el 2003, pasa a ser CDI, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Otros compañeros estaban en la Secretaría de Asuntos Indígenas del Gobierno del Estado, otros en otros espacios en el sector educativo, y como que nuestra capacidad de negociación era de otro nivel, lo sentíamos, ¿no? Y entonces logramos sacar un acuerdo con varios actores que estaban sueltos para convocar a un primer Congreso Estatal de Educación Intercultural o de Educación Superior en Guerrero, y este tiene lugar en el 2003 en Chilapa de Álvarez. Y ahí nos encontramos entonces con esta parte del sector bilingüe que más concretamente de las regiones de la montaña alta y la montaña baja y el Alto Balsas o la zona norte estaban empujando un proyecto educativo de nivel superior. Había otro agente, otro protagonista que era un señor que se llamaba se llama Genaro Vázquez Solís, hijo del extinto Genaro Vázquez Rojas, que era presidente municipal de San Luis Zacatlán en ese tiempo, que estaba negociando con un secretario privado del presidente de la República que le construyera una escuela superior en su municipio. Y estábamos otro sector vinculado al movimiento indígena en Guerrero y en México, que estábamos empujando por otro proyecto. Cuando nos encontramos en Chilapa, en la zona centro de Guerrero, nos damos cuenta muy claramente que ahí se están planteando 3 proyectos distintos, o más bien empujados por 3 instancias distintas. En los 2 días de trabajo que duró este congreso nos pudimos poner de acuerdo, y un gran paso fue unificar los 3 proyectos. Creo que ahí se dio un paso trascendental y tuvimos la capacidad de conciliar intereses, ¿sí? Y pudimos entonces unificar los 3 proyectos en uno solo. Se constituyó una comisión académica, ¿sí?, de los 3 proyectos diferentes para que empujaran, para que se abocaran a la integración, a la elaboración del estudio de factibilidad de lo que entonces le llamábamos la UIPIS, aunque se veía un poco chistoso, que era la Universidad Intercultural de los Pueblos Indígenas del Sur. Entonces, este proyecto va a cambiar cuando entran en escenario los afromexicanos o los negros. Ellos dicen que a los indios nos quieren como negros, nosotros les decimos lo mismo, a los negros los queremos como indios, son bromas que nos hacemos. Pero que en Guerrero, a diferencia de otras latitudes en América Latina, en Guerrero hay una alianza que por segunda vez se estaba reeditando después del encuentro entre indios y afros que había ocurrido en el marco del Consejo Guerrerense hace 500 años, que nos dicen que son grupos antagónicos porque los negros siempre fueron los del látigo, o sea, los capataces, que eran los represores, la mano represora de los caciques, ¿no? De los poderosos, y los indios pues éramos los esclavos. Entonces decían que una alianza entre indios y negros era imposible. Quién sabe qué está pasando, pero en Guerrero ya es la segunda vez que nos volvemos a encontrar. Y entonces cambia el nombre de UIPIS y después viene a ser lo que ahora conocemos como UNISUR. Para eso tienen que pasar 4 congresos estatales de educación superior que se realizan en Guerrero, y en esos congresos hay una propuesta que, antes de que se me olvide, la quiero presentar a los compañeros de Surja, para que lo platiquemos allá en el sur de México, en Guerrero, que es el asunto de un planteamiento de la creación de la Subsecretaría de Educación Intercultural y Bilingüe dentro de la Secretaría de Educación Guerrero. Este tema ha quedado pendiente. Que yo recuerde, desde 1990 a la fecha, todos los gobiernos que han pasado hablan de la reforma política del Estado, hablan de la reforma a la ley, y es la fecha que seguimos patinando. Si bien es cierto que en febrero de este año se aprueba una primera iniciativa de ley en materia de derecho y cultura indígena, pero esta presenta varias deficiencias. En la actualidad estamos empujando una comisión redactora
una propuesta de reforma que se ha presentado al Congreso local y un capítulo indígena en el marco de una nueva constitución que nos dice el gobernador que va a tener lugar en el estado de Guerrero. Si ocurriera, qué bien. Hay dos propuestas entonces ya presentadas al gobierno del estado, que si la hace suya la presentará al Poder Legislativo en Guerrero, pero más antes, en el mes de septiembre, se ha ingresado con base en el protocolo una iniciativa de reforma a esa ley que se aprobó en febrero, que no nos parece tan mal, pero pues que sí tiene deficiencias que hay que corregir, que hay que completar. Estamos entonces hablando de un reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos en un nivel piso, no en un nivel techo. Queremos comenzar por algo, y en esa ley, en esa iniciativa de reforma y en ese capítulo indígena está el tema educativo. Creo que esa es la otra parte que como propuesta la quiero también aquí presentar para que la retomemos allá o si más al rato en el pasillo lo comentamos, para que le demos para adelante. Esa parte requiere primero ser entendida y más bien interpretada de manera más o menos uniforme por los que son promotores de la cuestión educativa y de la cuestión del reconocimiento de los derechos indígenas y afromexicanos. Entonces, en esta parte hay una buena fundamentación jurídica de la que nos podemos apoyar precisamente para no seguir mendigando estos apoyos que en cuestiones de infraestructura educativa tenemos derecho los pueblos originarios. En el año 2005 convocamos a la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe, que en ese tiempo la coordinaba la maestra Silvia Schmelkers, a una reunión de trabajo en las oficinas de la CDI, en la cual yo estaba al frente, a cargo, y firmamos un documento oficial en donde ya por primera vez esa comisión académica que se había integrado a propuesta autonómica de los pueblos originarios en Guerrero para la integración del estudio de factibilidad del proyecto UNISUR, para que se le diera el reconocimiento por parte del gobierno federal y del gobierno del estado. Entonces asisten las autoridades educativas, o sea, de la Secretaría de Educación en Guerrero, la Secretaría de Asuntos Indígenas, nosotros como parte del gobierno federal y la maestra Silvia Schmelkers, y se firma un documento en donde se integra lo que después le denominamos la comisión intersecretarial, en donde la comisión académica, que ahora con algunos agregados es lo que ahora representa el Colegio Académico de la UNISUR, se le da ese reconocimiento y se le da ya el encargo oficial, ¿sí?, por parte del gobierno, porque el reconocimiento de los pueblos originarios lo tenía desde el principio. Se hace una valoración de todas las líneas de trabajo, los temas más bien, que con base en el expediente básico de la SEP establecía para la elaboración de los estudios de factibilidad. Varios de esos temas estaban desarrollados ya en un 90%, otros en un 80% y los menos en un 70%. En un término de 3 meses se concreta al 100% este estudio de factibilidad, y a principios del año 2006 va a haber la intención de presentarlo al gobernador, a Zeferino Torreblanca Galindo, de que ahora pocos queremos acordarnos de él, este proyecto para que se proceda con base en este protocolo a que a través de la Secretaría General de Gobierno sea presentado la iniciativa de decreto al Congreso local para su aprobación, y posteriormente que la Secretaría de Educación en Guerrero otorgue la clave presupuestal correspondiente. Aquí vamos a observar un quiebre, puesto que la Secretaría de Educación en Guerrero, que estaba en manos de José Luis González de la Vega, muchos dijeron hasta el cansancio que era un representante del Bastel Gordillo. Ni el gobernador de ese entonces ni ninguna otra autoridad se atrevió a desmentirlo, todos callando lo dieron por hecho. Cuando Rogelio Ortega era subsecretario de Educación Media Superior y Superior, que es un académico, es un investigador con una presencia fuerte en la Universidad Autónoma de Guerrero, renuncia precisamente para competir por la rectoría de la UAC,
y entra en su lugar un personaje que después nos va a hacer la vida de cuadritos, que se llama Eliseo Guajardo, que también lo trajo José Luis González de la Vega de no sé dónde. Entonces, ahí va a ocurrir un quiebre. Este señor, desconocedor de la realidad educativa en Guerrero, y creo que también de la realidad social, va a ser el principal responsable, lógicamente con las decisiones del titular de la Secretaría de Educación en Guerrero, José Luis González de la Vega, de obviar el proyecto UNISUR, que era el proyecto legítimo de los pueblos originarios de Guerrero, puesto que nace como una iniciativa, como es el tema de esta exposición, de este ejercicio autonómico de los pueblos originarios de crear una institución acorde a su problemática, a sus necesidades, a su cosmovisión y como una propuesta muy concreta en términos alternativos para nuestras comunidades, para nuestros pueblos. Entonces va a ocurrir aquí un quiebre. De la noche a la mañana vamos a observar cómo la Secretaría de Educación va a presentarles a los diputados un engargolado de 13 páginas que contenía un estudio poblacional, no un estudio de factibilidad como el que había presentado UNISUR, de este tamaño de grueso de hojas. Yo creo que rebasaba los 2 kilos o 3. La Secretaría de Educación va a presentarle a los diputados un estudio poblacional con base en el cual dicen los diputados que fueron engañados. Nosotros no creemos, porque un compañero que venía del Consejo Guerrerense, tiene unos años de resistencia indígena, que se llama Felipe Ortiz Montalegre, que es mixteco, que es de Metlatónoc, y quizá algunos compañeros que están aquí lo conocen. Yo fui a su oficina y le dije: a ver, Felipe, no quiero que me dores la píldora, quiero que me digas exactamente qué pasó. Me dice: pero tienes que entender que cuando estás en estos ejercicios, pues hay cosas que no las puedes impedir. Y me trató de dar una justificación y nos dijo: nos llamaron a la Secretaría General de Gobierno y nos dijeron: no discutan, tienen que votar esta propuesta y se acabó. Dice. Y a los diputados les dieron un estímulo, dice, y entonces así fue la película. Entonces creo que fue un ejercicio más de lo que acostumbran algunos gobiernos de los que ya estamos hartos. Y entonces van a aprobar el Pleno de los Diputados, ¿sí?, con base en una iniciativa de decreto que inventaron sobre las rodillas otra universidad. Entonces crean la Universidad Intercultural del Estado de Guerrero, ¿sí? Ahora nosotros, lógicamente que si somos militantes de la educación intercultural, no estamos peleados con la Universidad Intercultural del Estado de Guerrero. Lógicamente que si se trata de profesar la interculturalidad, el diálogo de todos los mundos, pues tiene que ser una realidad. Y entonces el diálogo de UNISUR con la otra universidad es una realidad. Nosotros la reconocemos, nosotros la respetamos. Aunque el proyecto UNISUR es el único, eso sí lo podemos decir con bastante claridad, con toda categoría, que es el único que ha sido discutido en la mayoría de las regiones indígenas en el estado de Guerrero, ¿sí? A través de conferencias, a través de foros, a través de congresos estatales de educación superior, y la mayoría de los funcionarios y los legisladores lo reconocen. Es por eso que cuando se da este quiebre, los diputados aprueban otro proyecto que no es UNISUR. A UNISUR lo dejan desconocido, ¿sí? O sea, no le otorgan el reconocimiento, terminan creando otra cosa, después van a suplir la deficiencia del estudio de factibilidad, pirateando varios fragmentos de nuestro trabajo, porque ya lo tenía el secretario de Educación, la tarea ya se le había hecho, y tenemos que decirlo también de esta forma, que sin que le costara ningún peso, ¿no? O sea, todo este trabajo fue un trabajo voluntario que hicieron los compañeros académicos, lo cual no es la primera vez que lo reconocemos, lo hicieron, y bueno, hemos nosotros conocido cuánto les costó ese estudio poblacional por el cual dicen los diputados que fueron engañados y que les dijeron que ese era el estudio de factibilidad, al cual le endosaron solamente
el proyecto de decreto, ¿no? Entonces ocurre esto y ¿qué va a pasar? Va a pasar que después de este fraude, nosotros valoramos en un cuarto y último Congreso Estatal el qué hacer. Nosotros les pedimos a los compañeros académicos que no tiraran el arpa porque ya estaban desesperados y decían que los actores principales o los sujetos de este proyecto no los veían articulados. Efectivamente, en Guerrero estábamos en un reflujo, dicho en términos políticos y organizacionales. No hubo una capacidad de respuesta como las marchas que en aquellos tiempos aquí en Cuernavaca protagonizamos. Recordarán que hicimos entradas con contingentes fuertes en la década de los 90, de 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 gentes. Que luego los muy solidarios morelenses le daban a nuestros contingentes leche. Lo malo es que no era leche de cabra, que era la única que tomaban los compas allá en la montaña. Le daban leche no sé cuál, pero en algún momento diezmó a nuestra tropa. Sí, estómagos ingratos no aceptaron ese alimento y se deshidrataron intensamente los compañeros. Yo recuerdo todavía las 2 reatas que en la Plaza de Armas colgaron ahí en el sector salud para rehidratar a nuestros contingentes. Tuvimos que parar aquí 2 días para seguir hacia México después de que los compañeros ya estaban más bien de salud. Entonces yo recuerdo esas épocas en donde había una capacidad de respuesta fuerte. No ocurrió en esta parte. Había otros procesos organizativos que también venían de estar un tanto desgastados, como lo de la policía comunitaria, que era otro frente también muy importante. Entonces, lo que vamos a hacer es convocarnos efectivamente a ese cuarto Congreso Estatal de Educación Intercultural y les vamos a pedir a los compañeros académicos que entreguen la tarea, que le digan a los pueblos que les encomendaron la tarea de la elaboración y el diseño, aunque lo veníamos haciendo, pero no en un acto político, no en un acto social, en donde la decisión de qué pasaba con el proyecto no quedara en manos de los académicos, porque esta decisión le correspondía a los sujetos. Y entonces los pueblos indígenas y los pueblos afromexicanos van a decidir crear la UNISUR por la vía de los hechos, aunque no se tuviera el reconocimiento político o jurídico. Así las cosas, en el año 2007 en Santa Cruz del Rincón va a ocurrir este cuarto congreso y los pueblos dicen vamos a crearla por la vía de los hechos. Entonces se inicia, este congreso fue en mayo, en agosto se instalan las 3 primeras unidades académicas de la UNISUR en Santa Cruz del Rincón, en Xochixtlahuaca y en Coajinicuilapa. Van a ingresar alumnos mixtecos de la montaña alta, tlapanecos o Mepa y Nasabi. Van a entrar también algunos alumnos que son discúlpenme la pronunciación, de Oaxaca y de la parte de Xochixtlahuaca, de Guerrero, y negros, que ellos dicen que quieren llamarse afromexicanos, porque algunos los llaman afromestizos. Bueno, en otras partes del país podrán aceptar que son afromestizos. En Guerrero han decidido que ellos son afromexicanos. Entonces, así las cosas, hay el ingreso de alumnos de afromexicanos, pero oaxaqueños y guerrerenses en la sede de la unidad académica de Coajinicuilapa. En el 2008, al siguiente año, se va a aperturar la unidad académica de Xalitla, del lugar en donde yo soy originario también. Y en este año 2011 se acaba de aperturar, a inicio del ciclo escolar, la unidad académica en la Montaña Baja, en concreto en José Joaquín de Herrera, la 5ª unidad académica. Está como petición la posibilidad, que es viable, de crear la siguiente unidad académica en Acapulco por la cuestión de los residentes y los migrantes indígenas. Aunque lógicamente este proyecto, ustedes saben que si es desde el enfoque intercultural, no es privativo para indígenas y afromexicanos. Lógicamente que hay alumnos que son de Iguala, por ejemplo, son de Acapulco, ¿no? O sea, hay alumnos que no son indígenas, pero que en la UNISUR pues tienen
tienen ahí el espacio. Nada más, digamos que un comentario. Me parece que es una experiencia valiosa la que están haciendo ambos proyectos que se presentaron el día de hoy. Bueno, sin embargo, sí tengo pues el comentario de ustedes. Yo, desde mi punto de vista, creo que si ustedes ya lograron de alguna forma, pues me imagino que no fácil, tener una universidad en cierta forma autónoma, reconocida por las comunidades y teniendo una participación como la que cuenta usted, relata usted en este momento, pues de un apoyo de la comunidad que es, hasta donde yo tengo entendido, pues en todas las culturas indígenas, como aquí le llamamos, en nuestro país, pues es lo más importante. O sea, tener el aval de la comunidad es lo más importante. Entonces no entiendo yo por qué, si ustedes ya tienen esa parte que es muy difícil lograr, quieren un reconocimiento finalmente de un sistema educativo que no reconoce su trabajo y que no reconoce su trabajo, obviamente, y creo que ustedes lo saben, porque finalmente son proyectos distintos. ¿Sí? Porque, bueno, se puede educar, se puede alfabetizar, pero ¿para qué se hace? ¿No? ¿Cuál es el objetivo de? Entonces, obviamente que los objetivos de nuestro sistema político no son el beneficio, pues, de toda la población y mucho menos de las comunidades indígenas. O sea, no entran dentro de ese proyecto finalmente económico que se tiene. O sea, los indígenas son personas generalmente de pocos recursos económicos que no van a ir a comprar a las grandes tiendas, etcétera, que bueno, sabemos que ese es el proyecto económico de México y de todo el mundo, de hecho. Entonces no entiendo para qué se tiene que hacer esa parte. Para mí sería, o sea, desde mi punto de vista sería un retroceso. O sea, más que un avance sería un retroceso, porque finalmente tendría que entrar a un sistema en el que, por supuesto, pues hay que entregar, pues como siempre, papelitos y etcétera, que pues el sistema requiere, ¿no? Que se pide, y requisitos, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que tendría que mirar más allá, o se tendría que hacer la reflexión sobre la cuestión de la autonomía, o sea, sobre el valor que tiene, que tendría un proyecto educativo realmente autónomo. Y digamos, efectivamente los recursos sé que son importantes, en que pues el mundo se mueve alrededor del dinero, al menos en este que vivimos, y pues sí es importante, pero creo que si se trata de rescatar las cuestiones pues de toda la cultura que se intenta rescatar, pues se tendría que pues poner en una balanza y valorar, ¿no? Nombrabas aquí en 2 o 3 ocasiones a los zapatistas en Chiapas, los no zapatistas, y bueno, ellos tienen un proyecto de educación sí autónomo, y efectivamente no es fácil, ¿no? Pero creo que pues están haciendo con mucho esfuerzo y con muchas cosas en contra, pues cosas que bueno, aquí con recursos y demás, y hasta con computadoras y pizarrones electrónicos y no sé qué tantas cosas no se han podido hacer. Entonces yo creo que, bueno, eso sería mi comentario. Espero
que se tome, porque así es, en una cuestión positiva, es como una observación, digamos, ¿no? Nada más, no se puede, digamos, que criticar en mal forma proyectos que se están tratando de hacer con muchos esfuerzos y que son muy valiosos, y que realmente, si existieran ese tipo de proyectos en cada uno de los estados de la República Mexicana, pues yo creo que cambiaría un poco la situación, ¿verdad? Entonces, pues es una observación de la mejor manera posible. Gracias. Por último, saludamos ese esfuerzo, pero sí también invitamos a que en ese espacio de patronato vayamos definiendo con claridad qué camino queremos. Pues el primer proyecto quiere y dice: es una escuela para la vida. Nosotros estamos entendiendo desde nuestra óptica que estamos planteando que somos tan equivalentes como todo ser humano, a pesar de la única diferencia tal vez es estar en un contexto diferente a los otros nada más, pero tenemos lo mismo que tienen los otros. Entonces creo que ahí se tendría que estar definiendo con claridad, porque hace rato cuando se decía, o sea, causa alguna situación, los zapatistas queremos manifestar que también estuvimos en una realidad, trabajamos un proyecto Semillita de Sol, compartimos en la montaña de Guerrero con 500 años de resistencia, y que hoy muchas de esas iniciativas se perdieron en algún espacio por allá en andar, pero perdidos por algunas cuestiones que pasan cuando institucionalizamos algo que es propio de uno, que tiene un origen y un objetivo, y cuando lo institucionalizamos perdemos muchos valores individuales, colectivos y sociales. Entonces creo que esta parte yo voy a invitar a que UNISUR sí la recordemos, ¿no? Porque si no va a ser como Torre Blanca, oye, no, pues sí se intentó, pero ahora no la queremos recordar. Vamos a buscar celebres por la hora seguramente, ¿verdad? Pero no sin antes buscar complementar la información y aclarar algunas dudas que seguramente surgieron. Las tres especialidades que UNISUR implementa son las que se definieron, se identificaron como las que necesitaban las comunidades, porque no tiene caso replicar otras carreras como las de derecho, porque hay abogados hasta agremiados en los sindicatos de taxistas, ¿no? Hay carreras, me refiero a que ya están saturadas, ¿no? Y no hay posibilidades de encontrar un empleo. Digo, desde la forma de cómo generaron esas especialidades, ¿no? Esas formaciones profesionales. Entonces, en la parte que tiene que ver con el desarrollo sustentable, bueno, ya es larga la discusión que se ha dado sobre ese tema, pero se busca que el manejo y el aprovechamiento de nuestros recursos naturales sea realmente algo viable, y que efectivamente, o sea, sea con todos estos componentes que ya hemos discutido en muchos lados, ¿no? La cuestión del respeto a la madre tierra, o sea, el manejo responsable de nuestras maderas. Ahora que, por ejemplo, está en boga la cuestión de los minerales, ¿no? El Estado mexicano ha dado las concesiones a nivel federal de no sé cuántas permisos para explotación de minas en el estado de Guerrero, pero no hay efectivamente escuelas en donde los compañeros tengan una noción más completa en términos técnicos, ¿no? De qué implican estos recursos naturales, ¿sí? Cuando los gobiernos a través de las empresas mineras con mucho capital buscan explotar este recurso natural, es diciéndole a las comunidades: a ver, hazte un ladito porque voy a extraer este mineral que nosotros necesitamos. No nos ven como sujetos, o sea, nos ven como una sociedad, comunidades que estorbamos ahí ya en ese momento y ya está a un lado. Entonces, ¿qué es lo que señala la ley, o cuál es la aspiración en el reconocimiento de nuestras comunidades?
Es que si somos reconocidas como sujetos de derecho público, entonces si hay un proyecto de ese tipo, discutirlo como iguales, ¿sí? Si las comunidades en algún proyecto dicen no, pues es no, ¿sí? Porque hay el derecho al consentimiento, ¿no? A la consulta, mediante la consulta. Si una comunidad o algunas comunidades o un pueblo dice sí, aquí hay un recurso natural que lo podemos explotar, pero lo vamos a hacer como socios. ¿Te interesa gobierno? ¿Te interesa empresa? Si es como socios, sí estamos dispuestos a sentarnos a la mesa a platicar. Si no, no. Digo, son cosas muy distintas a decir, a ver, como nos lo dijo en el año del 2000 René Juárez Cisneros en Casa Guerrero. Nos decía, la General Motor Company va a establecer una pista de pruebas entre las tierras comunales de San Miguel de Cuisiapan y San Agustín Huapan, y decía el gobernador, yo voy a comprar con 2 millones de pesos, voy a comprar esas tierras que no producen nada, que son estériles, que etcétera, etcétera, y esas tierras se las voy a regalar a la General Motor para atraer inversión extranjera.